continuamos. Vamos cambiando los puestos, los micrófonos. Yo creo que ha sido un repaso muy interesante, un análisis muy interesante. Ahora, bueno, estamos en un evento del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, que siempre esta organización nos abre un poco la mirada hacia el exterior. Y en este evento de hoy también queremos ver un poco cómo nos ven desde el exterior, ¿no? Tener esa perspectiva. Y para ello, pues empezamos ahora con la siguiente sesión, una visión de la península ibérica desde el exterior. Contamos con una excelente moderadora, Laura Ojea, que la puedo ir invitando a subir, la voy presentando. Laura Ojea es periodista especializada en energía y sostenibilidad, licenciada en periodismo y máster en información económica. Actualmente es la redactora jefe de energía en el periódico El Español, aunque ha tenido una larga trayectoria en radio, en prensa escrita y en consultoría de comunicación. Como la anterior moderadora, Laura también ha sido premio de energía del Club Español de la Energía, en su caso en 2019 y en 2022. Ese último año también fue premio UNESIT. Y bueno, Laura, todavía no tienes a tus ponentes, lleva unos minutitos, pero bueno, yo le dejo a ella que los va a presentar y bueno, pues muchas gracias a todos y especialmente también a los que estáis haciendo el esfuerzo de bueno, hablar un idioma que no es el vuestro y los que estáis también escuchando. Por ejemplo, quería agradecer a Ana Sousa, que está en el sentada, viene desde Portugal, la directora del comité portugués y bueno, muchísimas gracias. Y Laura, si quieres te voy dando la palabra y vas presentando a los ponentes conforme están. Sí, a lo mejor no. Mientras están poniendo los micrófonos, si queréis os voy presentando a los distintos ponentes. Tenemos aquí el primero, Carlos Gasco, que es el director ejecutivo de Política Energética en el Departamento de Energía de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Es un profesional con amplia experiencia en economía y política energética, tanto en el sector público como en el privado, y está especializado en energías renovables y en el desarrollo económico internacional. Así que comenzó su carrera asesorando al vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda de España y ocupó cargos ejecutivos en los ministerios de Economía y de Energía también de nuestro país. Y luego ya pasó al sector privado y dirigió organizaciones financieras y de energías renovables, fue analista senior en la Agencia Internacional de la Energía, asesoró a la oficina ejecutiva de Iberdrola durante un periodo muy importante de crecimiento y en la actualidad, pues como hemos dicho, dirige esa política y esa planificación energética en Abu Dhabi. Así que muchísimas gracias. Su visión es muy interesante, seguro que nos lo va a poder explicar. Al lado tenemos a Isidoro Tapia, que es experto senior en energía en el Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo. Previamente ha sido secretario general del Instituto del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y es asesor y también asesor del secretario de Estado de Energía. Fue representante español en la Agencia Internacional de Energías Renovables, en IRENA, y consultor en el despacho Solchaga y Recio y Asociados. Así que también su visión tiene esa parte más europea, ¿no? Esa visión desde fuera. A su lado está Tomás Galtieri, un compañero de profesión, es reportero y editor en la oficina de Madrid de Bloomberg, y donde lleva trabajando ya desde hace 9 años y ha desarrollado toda su carrera periodística en España, y antes de incorporarse en Bloomberg trabajó para El País, principalmente en la sección de Economía y como Research Assistant en la London School of Economics. También muchísimas gracias, Tomás. Y por último tenemos a Bianca Dragomir, que es directora de Cleantech for Iberia, la alianza de las principales inversores e innovadores en tecnologías limpias de la península ibérica, impulsada por la Fundación Climática de Bill Gates y otras empresas filantrópicas. Blanca fue la primera mujer galardonada por la Unión Europea con el premio European Cluster Manager of the Year.
fue asesora del vicepresidente de la Comisión Europea y de la comisaria europea de Industria, y fundó la primera aceleradora española de tecnologías limpias, el primer think tank de Smart Cities de España. Así que la verdad es que tenemos un panel de alto nivel y creo que con unas altas expectativas que yo estoy segura que se van a cumplir, precisamente en un día en el que volvemos otra vez a el nubarrón, el miedo a este apagón que ya sufrimos el 28 de abril y que según Red Eléctrica podríamos volver a sufrir. Y esto pues cómo impacta, ¿no?, de cara a cómo nos ven desde fuera la marca España, la imagen de esa transición energética en la que nosotros siempre hemos podido sacar pecho, por lo menos en los últimos años. Y a mí me gustaría saber pues un poco cómo se ven desde las distintas ópticas esta perspectiva. Y comenzamos con Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Ante todo, dar las gracias a Enerclub y a WEC por la invitación. Es siempre una satisfacción estar de vuelta por Madrid y disfrutar, aunque sea unas horas o un par de días solamente, de la ciudad, que es espléndida y donde siempre, bueno, yo soy madrileño y siempre me siento en mi casa, pero tanto tiempo fuera, la verdad es que lo veo con mucho más cariño que nunca. Haces una pregunta muy importante y yo creo que no tiene una respuesta sencilla. ¿Cuál es la percepción que tiene digamos, el exterior de la transición energética española? Un par de reflexiones. Depende quién le pregunte. Yo creo que en Europa tenemos mucha más exposición por la integración de los mercados a lo que está pasando en la península ibérica o en otras partes, y a las dificultades y a las posibilidades que existen, y yo creo que España tiene un papel, y el sistema energético español, no solo el eléctrico, también el energético, porque hablamos mucho de la transición energética, pero la electricidad es el 25% del consumo energético final, y un 75% que todavía, pues que casi nunca discutimos de él. Y en España, por ejemplo, y lo comentaba antes con alguien fuera, el consumo energético en los automóviles del transporte en general es el 40%. Entonces, hay muchas áreas que se pueden mejorar. Pero, sin embargo, yo creo que la percepción general es que tenemos un modelo energético y un modelo eléctrico en concreto sofisticado, limpio y competitivo, y que se ha convertido en un vector de crecimiento económico y en un vector de descarbonización, y como tal se percibe como un vector, como un factor de competitividad general de la economía española, que se debería empezar a trasladar en un crecimiento industrial basado en energía limpia y competitiva más rápido que en otras partes de la Unión. Y eso es particularmente interesante siendo lo que está pasando en Alemania y en el centro de Europa, que se abren oportunidades, pero para eso tenemos que dar respuesta, yo creo, a dos cuestiones. La primera es, y se ha hablado mucho también, es tenemos un sector eléctrico muy sofisticado, muy limpio y competitivo, pero que se está enfrentando a los retos de su propio avance. Y entonces hay que plantearse dónde están esos cuellos de botella, tanto físicos, regulatorios, técnicos, tecnológicos, tecnoeconómicos, y darle respuesta para que no se perciba como el final de un trayecto, sino como una primera fase. Por ejemplo, el almacenamiento, la flexibilidad de las redes, la construcción de nuevas redes, las interconexiones con otros mercados, todo eso ahora mismo se empieza a percibir como un cuello de botella, y el apagón que sufrió la península ibérica pues, ha incidido precisamente en eso. Por otra parte, fuera de Europa, donde yo estoy ahora trabajando en Oriente Medio, se ve la península ibérica y España en particular como un sitio donde aprender mucho, porque hemos hecho un avance increíble. Tenemos un 85% de electricidad limpia en la red, tenemos un sistema sofisticado desde un punto de vista institucional, una integración con Europa, una integración con Portugal, un único mercado, y esto se ve como una serie de... son virtudes. Una vez más, toda esa percepción positiva y ese papel que tiene España como un polo de atracción de inversiones, porque lo tiene, se ha puesto un poco en entredicho, o se ha podido juzgar menos positivamente a la vista de lo que pasó en el tema del apagón.
Eso unido con algunas dificultades que ha habido también en temas de percepción de retroactividad e inestabilidad regulatoria en algún momento, pues son los dos cuellos de botella o las dos dificultades que se ven. Sin embargo, yo creo que la percepción en general es positiva y la percepción tanto de las empresas como de las instituciones es positiva. Ajá. Y ya un poquito más cerca, desde Europa, ¿cómo se está viendo esa transición aquí en España? Sí, pues desde el BEI, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo no soy madrileño, pero como si lo fuese, porque estuve viviendo también aquí mucho tiempo y también es un placer volver a Madrid cada vez que tengo ocasión. No creo que haga falta introducir el BEI, pero simplemente un par de apuntes. El BEI ha venido invirtiendo en el sector energético desde su misma constitución. De hecho, una simple curiosidad, el primer contrato de financiación que firmó el BEI en el año 1958 fue una central térmica en Borgo Sabotino, en Italia, en la región de Latina, una central térmica de 150 megavatios, y desde entonces ha estado financiando infraestructuras energéticas, como también otro tipo de infraestructuras de transporte en Europa. En los últimos años hemos cuadrado un círculo que diría que era difícil de conciliar, porque al mismo tiempo se han prestado volúmenes récord al sector energético. Solo el año pasado alcanzamos una financiación a los sectores energéticos de 30.000 millones de euros, que, por ponerlo en perspectiva, significa que en 5 años hemos triplicado nuestras inversiones, nuestra financiación al sector energético. Decía que era un círculo difícil de conciliar porque esto ocurría al mismo tiempo que el BEI decidió, o los accionistas del BEI, que son los Estados miembros, a partir del año 2020 dejar de financiar infraestructuras de combustibles fósiles o relacionadas o de aprovechamiento de los combustibles fósiles. Entonces, hemos financiado más que nunca en el sector energético, siendo más selectivos que nunca, ¿no? Porque hay una serie de sectores que se dejaron de financiar. Esto significa que se ha volcado la financiación en una serie de sectores, que es donde hemos visto más oportunidades de crecimiento, energías renovables, prácticamente todas ellas, pero en concreto diría que hay una serie de sectores cuyo crecimiento en Europa no se entendería sin el apoyo que le ha prestado el BEI en los últimos años, en particular la eólica marina. Las inversiones en redes de transporte y de distribución eléctrica. Ya simplemente por dar un dato, el año pasado se prestaron un total de 8.500 millones de euros a redes de transporte y distribución, con unas inversiones totales de 30.000 millones de euros, porque el BEI, cuando financia una operación, siempre cofinancia con otros financiadores y siempre también moviliza al sector privado, y esos 30.000 millones de euros equivalen aproximadamente al 40% de lo que se invirtió en redes eléctricas en Europa el año pasado, ¿no? Lo cual significa que el BEI financió directamente el 40% de las inversiones en este sector. Y finalmente, actuaciones de eficiencia energética, sobre todo en edificios y también en industria. Hace una semana, esto es de actualidad, el BEI, el Consejo del BEI, aprobó el nuevo plan climático y energético para los próximos 5 años. De hecho, ahora mismo está nuestra presidenta en Bruselas presentándolo junto con la vicepresidenta de la Comisión Europea. En este nuevo plan, el BEI se reafirma en los compromisos adquiridos en el plan climático anterior. En concreto, se reafirma en el compromiso de destinar al menos el 50% de su financiación total a proyectos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental. El año pasado llegamos al 60% y esto significa pues, más financiación disponible para todos estos sectores energéticos que estaba enumerando. Y al mismo tiempo se pone un mayor énfasis en la competitividad, en la seguridad energética, en los proyectos que mejoran la seguridad energética, la competitividad y en los proyectos que permiten reforzar las capacidades industriales en la Unión Europea. ¿Qué tipo de proyectos son estos? Pues son proyectos bien conocidos, son proyectos de interconexiones, de infraestructuras, ¿no? Recientemente hemos financiado el primer tramo de la interconexión a través del Golfo de Vizcaya.
Son proyectos los de las interconexiones que permiten que los precios converjan hacia abajo, ¿no? Y justo ahora, mientras tomábamos un café, teníamos ocasión de comentar cómo la presión por las mayores interconexiones de la península ibérica con el exterior, que lleva realizando desde hace muchísimos años y que ha sido sostenida, y que tal vez hace unos años no encontraba una comprensión en otros países. Ahora, en cambio, otros países están también mostrando una mayor disposición, digamos, a incrementar estas capacidades de interconexión. Yo vivo en un país que es Luxemburgo, que tiene un 270% de capacidad de interconexión con sus países vecinos, con lo cual no creo que sirva como ejemplo. Pero incluso en Francia, hace un par de días, tuve ocasión de coincidir en una discusión parecida con el director de política energética francés, que ponía en valor la capacidad de interconexión de Francia con sus países vecinos y cómo esta capacidad de interconexión le había permitido, ¿no?, hace 2 años, cuando dejaron de funcionar algunas centrales nucleares, pues importar este déficit, y cómo le permitía ahora exportar el exceso de producción que se estaba produciendo. Proyectos que hemos financiado en España en los últimos años, no me voy a extender sobre ellos, pero respondiendo, ¿no?, directamente a la pregunta, ¿cómo se percibe España? España desde hace años es uno de los principales receptores de financiación del BEI. La mayoría de los años, de hecho, es el principal receptor de financiación del BEI. El año pasado se financiaron 5.000 millones de euros en los sectores energéticos en España. Ya he mencionado la interconexión a través del Golfo de Vizcaya, pero se financiaron también actuaciones en redes de distribución eléctrica, instalaciones de bombeo y de almacenamiento, que es uno de los sectores donde seguramente vamos algo más rezagados con respecto a otros países, ¿no? Creo que se comentaba también en la mesa anterior cómo las instalaciones de baterías y de almacenamiento están teniendo un desarrollo mucho más rápido en otros países, y precisamente por eso seguramente vemos oportunidades de crecimiento. Y vemos oportunidades de crecimiento, pues, en el cumplimiento de los objetivos del PNIEC, en la mayor capacidades de energías renovables y sobre todo en el reforzamiento de las redes eléctricas, precisamente, ¿no?, al hilo de lo que se comentaba, no solamente del apagón, sino también de las necesidades de integración de nueva capacidad renovable y de integración también de instalaciones de generación distribuida y otras necesidades. Vemos un crecimiento importante en los próximos años. Si me apuras, a lo mejor una de las preguntas, ¿no?, que siempre se suscita es al hilo, creo que también se comentaba en la mesa anterior. Uno esperaría a lo mejor un crecimiento de la demanda eléctrica mayor del que se está produciendo. Esto es uno de los conundrums, ¿no?, por llamarlos así, de la transición energética en España, pero seguramente es también una de las circunstancias que ya se está produciendo en otros países, este crecimiento de la demanda eléctrica, y que seguramente acabe también produciéndose en España. Muy bien. Tomás, ¿cómo se ve desde Bloomberg el crecimiento o la transición energética en nuestro país? A ver, muchas gracias antes que nada. Yo, a diferencia de Carlos Isidoro, estoy aquí en Madrid, entonces quizás mi contribución pueda ser un poco contar cuáles son los ejes de nuestra cobertura para transmitir un poco cuál es la idea que queremos dar a los lectores de Bloomberg, que al final tenemos el objetivo de que sean inversores, ¿no?, y que entonces quieran saber un poco cuál es fundamentalmente el movimiento de dinero alrededor de un determinado sector. Entonces, yo creo que en primer lugar no podemos dejar de mencionar, aunque igual se dé un poco por hecho, que una buena parte del IBEX 35 son empresas que tienen que ver con la energía, son utilities o empresas más pequeñas, productores de energía. Entonces, muchas de ellas, Iberdrola, Endesa, son empresas gigantes que están involucradas con todo lo que tiene que ver la transición energética, el desarrollo de energía renovable aquí y sobre todo en el extranjero. Entonces, claramente les seguimos muy de cerca, y hay también otras empresas que seguimos, como por ejemplo Solaria o Greenergy, que son empresas que se han conseguido, digamos, establecer y que también, por otro lado, son empresas muy volátiles y que entonces llaman bastante la atención del mercado, ¿no? Entonces, seguramente ese es uno de los ejes de nuestra cobertura periodística, ¿no? El tratar de dar noticias sobre empresas de este tipo.
Seguramente el boom de las renovables, tema súper manido internamente en España, me doy cuenta, pero es lo que de verdad ha en buena medida posicionado España en el mapa energético internacional. Obviamente no digo nada nuevo, pero no creo que haya ningún otro país en Europa que pueda tener esas características para el desarrollo de la energía renovable y eso interesa muchísimo. Hay muchísimo interés inversor, un poco reanudándome con lo que decía Carlos. Por ejemplo, a mí personalmente me llama la atención, pero es un poco una consecuencia natural. Inversores de perfil muy distinto como Masdar, por ejemplo, o CDPQ, que es el fondo de inversión de Quebec, han decidido que España es el país donde instalar su plataforma, donde luego desarrollar su expansión de renovable en el resto del continente, ¿no? Me refiero a Saeta y a Belto. Entonces, llama la atención, insisto, que inversores con un perfil distinto luego al final decidan que de todas maneras para poderse instalar en Europa hay que pasar por España, sí o sí, ¿no? Y a raíz de eso, obviamente, muchísimo M&A, hemos estado cubriendo mucho eso, porque sobre todo en los últimos años ahora con todo el tema de los precios negativos de la energía, etcétera, se ha enfriado un poco el mercado. Pero vamos, de ventas de proyectos renovables hubo a cascoporro y eso obviamente ha interesado muchísimo. Y luego, seguramente ahora más recientemente el tema de centros de datos, por el tema de las conexiones que igual conectado al tema de renovables y a las buenas conexiones que España se supone que tiene de un punto de vista de telecomunicaciones con Estados Unidos y con América en general, pues otra vez la he puesto en el mapa, habría que ver hasta qué punto eso es factible o no. Y por último, el hidrógeno verde, que también está conectado con renovables. Es verdad que llevamos años hablando de eso, quizás luego lo hablaremos con más detenimiento, como proyectos que están a punto de desarrollarse y nunca se desarrollan, pero seguramente han estado en el centro de nuestra cobertura. Ajá. Y por último, Bianca, cuéntanos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y a Ana en concreto por el mimo que le ha puesto en la organización de esta jornada y gracias Laura por la introducción. Yo quizás me gustaría proponeros una mirada desde las tecnologías limpias, ¿no? Como buena coalición de inversores y de innovadores, de bancos, de scale-ups, de filantropías en tecnologías limpias de la península ibérica, pues animarnos, ¿no? Que miremos también desde este punto de vista de las tecnologías limpias emergentes de vanguardia, porque la carrera mundial de las tecnologías limpias ya sabemos que hoy en día este es el tablero de juego y quizás si nos ponemos unas gafas bifocales, ¿no? Para mirar de lejos y mirar de cerca la península ibérica, si miramos de lejos vemos que pues a la península ibérica, pues desde un enfoque europeo, pues se le mira como centro neurálgico, ¿no? De emergencia climática. De hecho, pues hoy bueno, ya somos conscientes de las danas, ¿no? De las olas de calor. Hoy hay una dana en Valencia, hoy mismo, y sabemos que hoy en día hay 10 veces más danas que hace 10 años en España y son 10 veces más virulentas. Por lo tanto, pues emergencia climática en primera fila en España y Portugal. Pero también somos centro neurálgico de las tecnologías limpias, ¿no? De la reindustrialización verde. Y esto pues, viene pues, marcado por lo que ya se ha comentado esta mañana, ¿no? Somos superpotencia en energías renovables, hay unos objetivos ambiciosos tanto en España y Portugal, hay una buena base industrial, el 20% de los proyectos de hidrógeno verde en el mundo están teniendo lugar en España. Y un dato muy importante, también la inversión en estas tecnologías limpias de vanguardia, emergentes, se ha sextuplicado en los últimos años. De hecho, si miramos el año pasado, esta inversión en Europa, en el conjunto de Europa, bajó un 24% con respecto al año anterior, pero en la península ibérica aumentó un 38%. Por lo tanto, es aquí donde los inversores están poniendo el foco y la atención y el dinero, ¿no? Y si miramos este segundo trimestre del año, comparado con el segundo trimestre del año pasado en la península ibérica, la inversión aumentó un 600%. Estos son datos de Cleantech for Iberia que estamos monitorizando y repito, el foco es tecnologías limpias emergentes de vanguardia,
hidrógeno verde, almacenamiento de diferentes tipos de larga duración, por ejemplo, acero verde, fertilizantes verdes. Es ahí donde tenemos que ver qué es lo que podemos construir sobre esta superpotencia que tenemos en energías renovables, ¿no? Que China, por ejemplo, pues lo está haciendo, ¿no? Y por eso se ha convertido en un líder mundial, en el champion. Y por otra parte, si hacemos un zoom out, incluso de más lejos, ¿no? A nivel global, pues ya sabemos, España es el segundo destino en inversión extranjera directa, en proyectos Greenfield, nuevos proyectos de energía renovable. Somos en España la cuarta economía más sostenible y también creo que se está viendo cada vez más cómo España, o en la península ibérica en general, cómo está, digamos, conciliando, ¿no? Pues esa bajada de reducción de emisiones de CO2 con el crecimiento económico. Es decir, como el crecimiento económico tiene sentido si bajan las emisiones. Y esto creo que pues, no solo nos hace pioneros, sino es una buena señal, ¿no? A nivel mundial, un efecto catalítico quizás. Pero también es verdad que España y Portugal pues, no son excepción de lo que pasa en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? El talón de Aquiles de la Unión Europea, ya sabemos, es la escalabilidad de estas tecnologías limpias. Somos muy buenos en la fase idea, en la fase inicial de la innovación, pero realmente son otros quienes llevan a mercado estas ideas, ¿no? Las llevan a producto. De hecho, pues nosotros generamos en la Unión Europea un 27% de las patentes en Cleantech, pero solo un 7% de estas ideas, ¿no? De estas patentes, se traducen en producto en el mercado. Y, por supuesto, pues España y Portugal no son excepción. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y en un momento, quizás también al hilo de lo que se ha comentado antes, estamos viendo también en nuestra coalición mucho interés también últimamente por innovadores, inversores americanos que están poniendo el punto de mira en España, ¿no? Pensando en Europa, piensan en España, casi en primer lugar, y esto es una gran oportunidad, diría una oportunidad dorada que tenemos en la península ibérica para atraer estas inversiones ahora, ¿no? Pero claro, si ya nos ponemos las lentes de cerca, vemos que es en la ejecución donde bueno, quizás tenemos vulnerabilidad, ¿no? En cómo pasamos no cómo hacemos que estos objetivos tan ambiciosos que están estimulando el apetito inversor y que de hecho la inversión llega, cómo podemos agilizar, ¿no? y avanzar en ese sentido, ¿no? La clave es la velocidad, ¿no? Y aquí pues hay tres cosas que quizás me gustaría mencionar, ¿no? Que es lo que nos dicen también los inversores que invierten aquí. Nos dicen pues eso, pues necesidad de una estrategia industrial clara, con una estrategia clara para incentivar la demanda de las tecnologías limpias, pero también para la integración, la adopción de estas tecnologías limpias en la industria existente. Dos, un plan de inversiones Cleantech, ¿no? Tecnologías limpias para dar una señal clara a la inversión, con instrumentos específicos y con instrumentos sobre todo específicos para reducción de riesgos a la inversión. Y aquí me gustaría dar quizás un indicador. En nuestra coalición de fondos de inversión tenemos de forma combinada de estos fondos más de 1.000 millones de euros disponibles para que se inviertan en tecnologías limpias aquí en España y Portugal hoy. Pero estos fondos no se están trasladando con foco y velocidad a las startups, scale-ups de tecnologías limpias que tenemos, que son más de 600. ¿Por qué? Porque no existen suficientes mecanismos de reducción de riesgos, tipo garantías públicas, tipo pues, instrumentos de financiación público-privada combinada, blending, y esto lo que hace es pues, aumentar el riesgo a la inversión. Por eso estos fondos no se están trasladando y por esto estas tecnologías no llegan a la escalabilidad y a la bancabilidad. Y ya por último, nos falta, por supuesto, simplificación y bueno, reducir esa burocracia, que yo creo que se está dando una señal muy importante. Hace una semana estábamos hablando con el ministro de Reformas de Estado de Portugal en una reunión nuestra de la coalición que estaba diciendo que Portugal ha declarado una guerra a la burocracia, ¿no? Y de hecho pues hay mecanismos claros que ya se están haciendo para acelerar
esas inversiones en tecnologías limpias. Igualmente podemos ser también ese testbed, ¿no? O ese laboratorio para toda Europa, ¿no? Tanto en simplificación, pero también en inversión e innovación en redes, porque aquí tenemos problema, pero también podemos tener la solución de inspiración para el resto. Por lo tanto, es como, bueno, creo que con estas pinceladas es como vemos que se ve la península ibérica. Sí, yo creo que se ha abierto muchos temas muy interesantes que van a abrir debate, ¿no? Precisamente porque una de las cuestiones que más nos interesan desde aquí, desde España, es saber qué se habla en los foros internacionales, porque, bueno, pues por vuestros, en fin, puestos estáis presentes en ellos, ¿no? En concreto en Oriente Medio, ¿qué es lo que, ¿a qué se hace referencia a la península ibérica? ¿Qué es lo que se destaca en esos foros internacionales o qué se conoce de nuestro modelo energético al margen, bueno, pues de esa revolución renovable que yo creo que estamos ahora en un punto de inflexión? No sé cómo se ve desde tu posición, Carlos. Sí, la verdad es que en detalle se conoce muy poco. Cada uno conoce realmente el mercado en el que está. Se tiene una visión más generalizada, o más general, más que generalizada, más general, de la estructura del mercado, de la estructura de generación, de los retos que han tenido desde un punto de vista regulatorio. Sin embargo, lo que sí se percibe con carácter general es que el modelo energético español, o el ibérico, por decirlo de alguna forma, por lo menos en la parte eléctrica, sí que ha cambiado muy rápido, está a la vanguardia de la transición energética en los países occidentales, pero como decía antes, también se empieza a tener una percepción que quizá el modelo ha avanzado muy deprisa, tiene una penetración muy elevada de energías renovables, ha conseguido atraer innovación, ha conseguido atraer inversiones, y sin embargo empieza a percibirse quizá que el modelo también ha llegado, tal y como ha ido avanzando de deprisa, a encontrar algunos límites en su expansión, en la situación en la que se encuentra, sobre todo, como te digo, a partir el apagón generó un foco de atención impresionante. No sabéis la cantidad de preguntas que hubo, la atención, los informes que se pidieron, los informes a consultores, los informes a las autoridades locales. Se ha percibido de una doble forma no necesariamente positiva. Por cierto, todo lo que digo son opiniones estrictamente personales y en ningún caso representan la opinión institucional de nada, es lo que digo para que no quepa duda. Pero sí que se ha percibido que ha habido en algún momento lentitud en dar determinadas explicaciones, y se ha percibido también que quizá en algún momento ha habido un enfrentamiento entre las instituciones y las empresas que no se ha terminado de aclarar. Eso no es necesariamente malo porque bueno, vamos a ver, sí es malo, pero tiene una explicación que no es tan mala, y es que se ve que el modelo que tenemos energético es muy sofisticado, muy limpio, competitivo, pero al estar a la vanguardia te vas a encontrar con determinadas dificultades que otros mercados no tienen. Por ejemplo, todos los mercados de Oriente Medio están muy lejos de llegar a una situación como esta, quizá nunca lo estén. Pero esto se percibe como fruto del avance rápido en la descarbonización y en la penetración de renovables de un sector, de un mercado que tiene además relativamente pocas interconexiones con otro mercado más grande como el europeo. La respuesta a eso es la que yo creo que tiene que dar ahora mismo el sistema en su conjunto, porque, como se ha mencionado en varias ocasiones, sí se ve el mercado energético como un destino de inversión, pero es que además se ve el conjunto de elementos que tenemos con energía relativamente barata y limpia, espacio para continuar su expansión, espacio para actividades industriales, pertenencia a la Unión Europea, el imperio de la ley y la estabilidad institucional y la capacidad de financiación y de innovación, sí que hay una percepción de que es un buen destino.
respuesta a los retos que se han percibido se ha visto lenta y se ha criticado en algunos foros, sobre todo en privado. Entonces yo creo que la posibilidad de avanzar en ese sentido y dar señales de que entendemos que tenemos que continuar mejorando en esa trayectoria y empezando a entrar en otros sectores que se han dejado muy marginados en la transición energética española, la parte industrial, el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno ha sufrido un exceso de expectativas, una corrección de expectativas, y yo creo que se va a acabar configurando como una solución de nicho a descarbonización en materia de determinados productos industriales. Pero no va a ser la solución que todo el mundo en algún momento pensaba, pero es bueno también que se reacondicionen o que se reajusten esas expectativas para que el crecimiento sea más sostenible y más sano desde todos los puntos de vista. En resumen, yo creo que, insisto, la percepción general es un modelo económico, un modelo energético y un modelo industrial que va a dar juego, que está detrás del crecimiento español, no solamente el turismo, sino también esta parte más industrial, más energética, que es un factor de competitividad y de diferenciación, y que hay una expectación ahora mismo para ver cuál es el siguiente paso que da este mercado que está a la vanguardia para resolver las dificultades o los cuellos de botella a los que se está enfrentando. Desde Europa, el apagón también ha sido un monotema en los últimos meses, pero también me gustaría saber desde BEI qué resaltaríais o qué elementos son los más llamativos de los que se hablan en estos foros europeos o internacionales. Isidoro. Sí, España como destino inversor, ¿no? Me atrevería a decir, está siempre sujeto pues, a las oscilaciones del ciclo, ¿no? Por decirlo así, pero de una manera a lo mejor particularmente acusada, ¿no? Esto incluso está medido, ¿no? El PIB español, cuando en las fases alcistas del ciclo crece más, en las fases recesivas del ciclo cae más rápido, ¿no? O el IBEX sube más en las fases alcistas y viceversa. Yo, de hecho, tengo un amigo que trabaja en el sector financiero que siempre decía que España es un país de beta alta, ¿no? En este sentido, precisamente porque las expectativas se alimentan mucho, se retroalimentan mucho, ¿no? Y se calientan mucho en un determinado tipo de fases y al contrario. Y esto históricamente ha pasado en el sector energético, ¿no? Si uno hace el repaso de los 3 o 4 últimos ciclos alcistas, ¿no? Pues prácticamente en todos, ¿no? Y me remonto a lo mejor incluso a la década de los 70, ¿no? Cuando se produce el ciclo inversor del carbón y de la nuclear, en la década de los 90 cuando se produce el Dash for Gas, ¿no? y el ciclo inversor de los ciclos combinados, o en la década de los 2000 cuando se produce el primer ciclo inversor de las tecnologías renovables, ¿no? En todos ellos en España pues hubo un ciclo inversor mucho más acusado, digamos, que en otros países. Y esto en fases alcistas pues es muy atractivo. ¿Te atreverías a decir por qué? Yo lo que iba a proponer, es decir, más allá de explicaciones, ¿no?, socioculturales o psicológicas, yo creo que hay una razón de fondo y es primera pues la situación que tenemos, ¿no?, en un extremo, digamos, de los sectores, en particular del sector eléctrico, pero también de los sectores energéticos, ¿no?, de muchos otros sectores energéticos en Europa, pues que nos hacen más vulnerables a las oscilaciones del ciclo. Y después me atrevería a decir que más allá de estas oscilaciones, lo que tal vez conviene centrar es cuáles son los elementos objetivos, ¿no?, digamos, estructurales que existen en España, diferenciales de otros países. Y yo me atrevería a decir que hay 3, ¿no? Es decir, uno es el recurso renovable, esto es obvio, existe más en España que en otros países, existe más en el sur de Europa y en el norte de Europa, estoy hablando ahora a nivel europeo, más en el sur de Europa y en el norte de Europa con la disponibilidad hidráulica, en el sur de Europa con la solar y con la eólica, también en parte con la hidráulica, y esta es una ventaja comparativa que tenemos. Tenemos también una fortaleza o estratégica, diría yo, que es la ubicación. Es
Es decir, que nos hace más vulnerable en cierto sentido, pero que también nos coloca en una situación más estratégica cuando se trata de analizar o de diseñar infraestructuras de interconexión y de entrada. Y finalmente, ¿no?, comentando también un poco por donde lo que comentaba Bianca, tenemos también una base industrial, por llamarla así, en una serie de sectores que en principio, estoy hablando de metalurgia, de componentes eléctricos, de componentes de automoción, que uno esperaría que en el desarrollo en los próximos años de los sectores energéticos pues tuviesen un cierto traslado manufacturero, de empleo y de actividad económica. Entonces, más allá de las oscilaciones, yo me quedaría con estos 3 puntos, ¿no?, o estas 3 fortalezas que sí nos diferencian ligeramente respecto a otros países. Yo quería hablar con Tomás sobre al filo de la actualidad, ¿no?, porque no sé cómo ha impactado, bueno, sé cómo ha impactado en el apagón a través de los medios internacionales esta segunda vuelta o esta segunda nueva preocupación. No sé cómo se ve y cómo interesa en medios internacionales la inestabilidad del suministro eléctrico, ¿no?, aquí en nuestra península. Sí, yo creo que obviamente al principio llamó muchísimo la atención y preocupó. También hablando un poco con inversores, te dicen que, con advisors, te dicen que de todas maneras la gente se empieza a preguntar un poco qué pasa y hasta qué punto el sistema puede ser fiable. Sí que es verdad que luego todo, como es normal que acabe siendo, sea un poco, digamos que los tintes políticos han un poco acabado llevando la voz cantante y eso quizás en los inversores internacionales le interesa un poco menos, ¿no? O sea, todo el mogollón de informes que han salido, cada uno acusando al otro, todo ese juego. No sé, yo no creo que a un señor que está haciendo un trading de soja en Chicago, me lo invento, le pueda interesar demasiado esto. Pero sí que es verdad que hay un poco esa idea, ¿no?, de esa revolución renovable, si la queremos llamar así, y de también gente que han seguido esto de cerca y que apuntan a las renovables como eventualmente una de las causas de, obviamente no se han dirimido responsabilidades, no se sabe qué ha pasado, entonces es muy difícil decirlo, pero hay quien dice que demasiadas renovables engancha a la red, etcétera, etcétera. Todo eso deja un poco, arroja un poco una luz de un poco de dudas, digamos, ¿no? Pero luego, conforme han pasado los meses, al fin y al cabo, si lo piensas, ENTSO-E va a sacar su informe con las conclusiones que deberían ser definitivas en el primer trimestre del año que viene. Si lo van a sacar hasta el final, va a ser un año respecto al apagón. Es difícil mantener el foco informativo durante tanto tiempo, ¿no? Entonces... Muy bien, Bianca, hablabas de más de 600 tecnologías innovadoras. ¿En qué somos referencia? ¿En qué elemento, aparte de las renovables tradicionales, es la península ibérica referente para inversores internacionales? Pues mira, precisamente porque somos referentes en energías renovables, pues uno de los sectores donde más se puede crecer y ganar competitividad es el sector del almacenamiento, lo mencionaste tú antes. Por ejemplo, pues hay nuevas tecnologías más allá de las baterías, ¿no?, que conocemos, ¿no?, baterías al uso, sino hay un almacenamiento, por ejemplo, almacenamiento de larga duración. Una empresa de nuestra coalición, por ejemplo, Malta, es una empresa americana que además pues se ha trasladado aquí precisamente por la capacidad, el talento que hay en almacenamiento térmico, sobre todo en Andalucía, donde hay un clúster potente. Pues esta empresa está desarrollando un sistema de almacenamiento de larga duración que es capaz de almacenar el sol hasta 8 días. Imaginaros lo que significa poder tener desplegadas estos sistemas desplegados por toda España, ¿no?, momentos de posibles apagones, ¿no? Me viene esto en la mente precisamente porque estamos pues, con este tema, ¿no?, decías tú, los nubarrones pues, del posible apagón. Pero muchas otras tecnologías, como por ejemplo el hidrógeno verde mismo, si hay un sitio en Europa donde todavía esto es un tema en boga, ¿no?, los valles del hidrógeno que se están creando, pues todo es aquí en España y Portugal.
pero también incluso pues, todo el tema de la circularidad, ¿no?, de los materiales, por ejemplo, pues, las materias primas, ¿no?, el reciclaje. En Andalucía, en Sevilla, hay una fábrica de la empresa Plastic Energy que están reciclando los plásticos antes imposibles de reciclar. Radicalmente innovadora, ¿no?, y además con mucha escalabilidad. Esto está pasando hoy en día en España. También hablaba del clúster de almacenamiento térmico de Andalucía, ¿no?, donde realmente pues estamos viendo que muchas empresas de fuera están poniendo pues, el punto de mira precisamente ahí porque hay talento, porque hay mano de obra, porque hay una mano de obra pues, mucho más barata, ¿no? O tecnologías como por ejemplo el acero verde o los fertilizantes verdes que podemos producir gracias a este hidrógeno verde. Por simplemente mencionar unas cuantas, digamos, los centros de gravedad de los sectores con más potencial pues, son esto: almacenamiento, hidrógeno verde, la circularidad de los plásticos, que se pueden construir sobre estos, lo que llamamos building blocks, ¿no?, de las energías renovables. Y de hecho pues, hay casos reales, ¿no?, los números hablan por sí solos, ¿no?, de las empresas que están viniendo aquí y que están contribuyendo a transformar la península ibérica en un epicentro de las fábricas del futuro, que es a lo que nos dedicamos en Cleantech for Iberia, ¿no?, atraer a estas empresas, pero también a la vez que estos emprendedores, ¿no?, las 600 startups de tecnologías limpias que tenemos entre España y Portugal hoy mismo, que puedan ¿no?, pasar, sobrevivir ese valle de la muerte y llegar a esa escalabilidad que nos da la competitividad y nos da la respuesta pues, al trilema energético, si queréis, ¿no? La clave está en esa escalabilidad, ¿no?, en poder llegar a llevar a crecimiento estas tecnologías. Y no hay falta de tecnología, no hay falta de capital, hay falta de quizás pues, políticas más claras, ejecución, simplificación y desde luego pues, mecanismos de reducción de riesgos para que estas empresas y que este capital pueda converger hacia la escalabilidad. Bueno, escuchándote es que suena todo a un soplo de aire fresco, ¿no?, a toda esta situación con esas nuevas tecnologías y toda esa nueva inversión. Pero claro, vamos a hablar ya en esta recta final de nuestra charla, ¿no? ¿Cómo se perciben las políticas de España y Portugal? ¿Son estables? ¿Son coherentes? Desde fuera se percibe que hay esa incertidumbre regulatoria de la que algunos agentes del sector aquí en nuestro país se quejan de manera constante. ¿Cómo se ve desde fuera? Comenzamos de nuevo contigo, Carlos. Gracias, Laura, por estas preguntas tan fáciles de contestar. Para empezar, España o la península ibérica se enmarca en la Unión Europea. No hay una visión, salvo determinadas empresas, determinados inversores que van a moverse para entrar en este mercado o para salir o para tener una visión muy concreta de España, de Portugal o de Iberia. La percepción general es de toda Europa. Y toda Europa se ve con una doble óptica. Por un lado se ve un mercado maduro, sofisticado, con una decisión clara de descarbonizar, aunque últimamente se ha puesto quizá un poco encima de la mesa una relajación en esa dirección, pero es el gran mercado de descarbonización del consumo energético del mundo, quizá junto con China, que además es el gran, capacitador de la transición energética del mundo, porque todo lo que es transición eléctrica, coches eléctricos, baterías, renovables, nuclear, fusión, fisión, reactores modulares, hay una clara economía del mundo que se ha hecho con una parte importantísima del mercado y de la tecnología que es China. Y entonces se percibe que hay una clara dirección, que hay una regulación que te lleva en esa dirección. También se ve que ha generado dificultades y este es un poco Europa es el mercado donde se han testado algunos de los límites, no solamente en España o en Iberia, sino en su conjunto, pero al mismo tiempo se ve una fragmentación del mercado europeo desde todos los puntos de vista, una división norte-sur, este-oeste. Se ve también una debilidad general de la economía y de la posición geopolítica, geoestratégica europea, se ve como tal. No reconocerlo sería bastante naif. Y, por último, una dependencia
de la transición energética de la economía china. Y un poco, de tiempos más recientes a esta parte, un desapego entre las políticas económicas e industriales energéticas europeas y las americanas. Entonces, en ese contexto complejo, porque es complejo, sí que se ve la península ibérica como uno de los lugares donde se puede generar un factor positivo de crecimiento y de diversificación. Está más complicado el norte de Europa en este momento que el sur de Europa. La percepción de los analistas, de los reguladores y de los inversores es que el mercado europeo es un poco un laggard, que va un poco por detrás, que no es capaz de reaccionar, pero al mismo tiempo, si hay un sitio en Europa donde se puede producir una aceleración por los factores que hemos dicho antes, es en la península ibérica. Pero eso ya es un escenario de segunda derivada de análisis adicional. Eso es cuando Masdar decide, voy a entrar en Europa, ¿por dónde puedo entrar? ¿Cuál es el mercado donde tengo posibilidad de comprar algo, de establecerme? ¿Dónde van a crecer más las energías renovables? ¿Qué mercado se puede beneficiar de la desindustrialización ligada a la incapacidad o la dificultad que tiene Europa para transicionar su modelo económico desde la mecánica a la electrónica, que es lo que, si lo tuviera que resumir, que es lo que se percibe allí. En ese sentido, pues sí se ve. Se echaría quizá un poco en falta mayor arrojo, mayor decisión, mejor comunicación al conjunto de los inversores internacionales de las virtudes que tiene o de las posibilidades que ofrecería la península ibérica, que las hemos dicho todos antes. Existen ahí, pero se ven un poco en el conjunto europeo y tienes que indagar un poco más para abajo para ver dentro de Europa dónde vas. Y los que vienen, pues siguen pensando que es un mercado interesante. Isidoro, ¿cómo lo ves tú? Porque, en fin, está haciendo una comparativa entre esa visión que hay del norte y el sur de Europa en estos aspectos. Yo, o sea, respondiendo en primer lugar a la pregunta también, ¿no? que podríamos llamar una patata caliente sobre la estabilidad regulatoria, con el volumen de inversión que ha llegado a España en los últimos años, yo creo que es difícil defender que hay un problema de estabilidad regulatoria, ¿no? Es decir, es un sector que ha conseguido atraer en la mayor parte de los sectores energéticos un volumen de inversión tan importante que creo que no debería existir, ¿no? Ninguna duda sobre el atractivo regulatorio, incluido junto con otros factores, evidentemente. Yo creo que aquí en el sector, ¿no? Hay una cuestión más de fondo, ¿no? que también lo comentaba Carlos ahora, que es un sector que se está transformando muy rápidamente, ¿no? Entonces, a mí hay un indicador que calcula la Agencia Internacional de la Energía que me llama siempre mucho la atención, que empezó a publicar creo que hace 4 o 5 años, que es qué tecnologías, cuántas de las tecnologías que hacen falta para llegar al net zero están hoy disponibles en el mercado, ¿no? Cuando este indicador se calculó por primera vez, la estimación de la agencia era que el 50% de las tecnologías no estaban disponibles en el mercado. 2 años después hace una revisión de este mismo indicador y calcula que el 35% de las tecnologías que harían falta para llegar al net zero no están disponibles en el mercado, ¿no? Lo cual quiere decir que en 2 años pues, ha habido un cambio tecnológico enorme, ¿no? Más allá de cómo se calcula este indicador, etcétera. Pero es algo que estaba comentando Bianca también, es decir, el desarrollo tecnológico que se está produciendo en muchos sectores es algo que seguramente tiene un poco parangón en el propio sector energético en las décadas anteriores, ¿no? Podríamos dar 1000 ejemplos, pero en el caso de las baterías, por ejemplo, las baterías de sodio, las primeras se empiezan a comercializar en el año 2023, que es prácticamente hace 2 años. Y desde entonces pues tenemos electrolizadores produciendo hidrógeno con principios electroquímicos parecidos, y tenemos un desarrollo del propio mercado de las baterías, ¿no? En muchas otras direcciones, almacenamiento de larga duración, etcétera, ¿no? Con lo cual es un sector donde el grado de desarrollo tecnológico verdaderamente se ha incrementado de manera notable. Y esto es algo que nos plantea retos a los reguladores, nos plantea retos, por ejemplo, también a los financiadores. Nosotros en el BEI pues de alguna manera estamos llamados a financiar inversiones físicas en redes de
eléctricas, ¿no? Con plazos muy largos y retribuciones definidas, y al mismo tiempo pues se espera que financiemos inversiones de quasi-equity en proyectos de tecnologías con un grado de innovación y de aplicabilidad comercial pues todavía con muchas incertidumbres. Y como os podéis imaginar, pues las preguntas que nos hacen nuestros analistas de riesgos cuando miran unos proyectos y cuando miran otros son muy diferentes. Realmente hay un marco, ¿no? de que siempre me llamó la atención, que creo que puso de moda un secretario de Defensa norteamericano, ¿no? Cuando dijo aquello de cuáles son los known unknowns y cuáles son los unknown unknowns, ¿no? Es decir, ese es un sector donde hay una serie de cambios tecnológicos que ahora mismo no podemos predecir, es decir, que se van a producir, ¿no? Y estos serían los unknown unknown. Y sin embargo hay una serie de cambios que desconocemos, pero que conocemos que se van a producir, ¿no? Entonces, yo me preguntaría más bien si estamos preparados, pues digamos, para este tipo de los known unknowns, ¿no? Yo citaba uno que creo que es o a mí es el que me resulta más evidente, que es el tema de la evolución de la demanda. Es decir, la evolución de la demanda energética en general, pero eléctrica en particular, ya está repuntando a nivel global. Lo está haciendo en todo el mundo y lo está haciendo particularmente, ¿no? en algunos países y en algunos sectores. Y esto es algo que previsiblemente pues, también se va a acabar trasladando a España. La pregunta es, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentaba antes, viendo cómo lo hicimos en las fases alcistas anteriores en los sectores energéticos, ¿qué lecciones podemos aprender de aquellas fases alcistas para que en esta pues, no nos pase algo parecido? Tenemos muy poquito tiempo. Tomás, si te parece, como está sintiendo Bianca a lo que están contando tanto Carlos como Isidoro, cerramos contigo y rapidísimamente, ¿cómo lo veis desde Cleantech Iberia a esa visión de esa incertidumbre o no? Porque estamos viendo que no es para tanto, ¿no? ¿Cómo lo veis desde vuestra organización? Pues desde Cleantech for Iberia pues vemos que hay como mucha estabilidad, ¿no? Verde, digamos, ¿no? Es como se ve la península ibérica a nivel de regulación, pero realmente falta profundizar muchísimo en la coherencia, en la agilidad de la regulación, precisamente para transformar la península ibérica en un hub europeo y mundial, ¿no? Industrial. Y aquí me gustaría subrayar industrial porque ahí está la clave, ¿no? Y yo creo que todavía estamos, seamos conscientes que todavía estamos en un momento, si bien tenemos esos objetivos muy ambiciosos que están trayendo mucha inversión y hay no tantas noticias esperanzadoras, todavía estamos en un momento en el que en una comunidad autónoma pues, tramitar un proyecto fotovoltaico, ¿no? Que ya es business as usual, tarda 2 meses y en la comunidad autónoma de al lado puede tardar hasta 2 años, ¿no? Entonces, si esto es eso lo que todavía está pasando hoy, pues todavía hay mucha inestabilidad y mucho trabajo por hacer, ¿no? en cuanto a agilizar. Pero sí que es verdad, si bien pues, los datos que he dado antes, ¿no? A mí siempre me gusta, pues creo que tenemos que ofrecernos una vacuna de optimismo, ¿no? Cuando hablamos de la transición verde, precisamente porque hay muchas noticias que van en la buena dirección y de las cuales otros países no pueden presumir. Pero también es verdad, y os dejo con esta noticia, ¿no? Con este nubarrón quizás, que hoy en día en la península ibérica, si bien estamos aumentando atrayendo mucha inversión, las startups y scale-ups de tecnologías limpias hoy reciben un 70% menos inversión que las francesas y que las alemanas. Por lo tanto, sí estamos aumentando mucho, pero todavía nos quedamos muy lejos. Y así nos comparamos con China y con lo que está pasando fuera, pues fuera hace mucho más frío. Así que os dejo con esta reflexión y con la idea de necesidad, de urgencia de escalar, ¿no? Necesitamos un sprint en el escalado de estas tecnologías limpias para que ese porcentaje de 35% que decías, Isidoro, pues que lo vayamos bajando, ¿no? Que es urgente. Ajá. Gracias. Nos quedamos con ese dato que es preocupante, una llamada de atención a las políticas regulatorias y precisamente ya cerramos con Tomás porque después de escuchar a los expertos desde los medios internacionales, ¿dónde
¿Crees que estamos teniendo la atención mediática que nos merecemos? ¿Te cuesta colocar los temas de lo que está ocurriendo en España? ¿La atención que se está recibiendo por parte de los medios internacionales, consideras que es la adecuada o cuesta que España esté en ese foco? Yo no soy quien para decir si es lo adecuado o no. Yo puedo contar cuando tengo que vender los temas lo que me pasa a mí, ¿no? Depende mucho de la situación. Obviamente, como tú decías, ahora hay un poco de cansancio, pero al principio con el apagón todo el mundo estaba sediento de saber qué estaba pasando ahí. Antes de todo eso, antes de hablar de las renovables, de repente, cuando hubo todas las crisis de los precios de la energía, el hecho de que España tenga casi un tercio de la capacidad de regasificación de la Unión Europea hizo que obviamente se pusiera en el mapa. Es difícil contestar de una manera tajante, hay que ver un poco la situación. Es la cuarta economía de la zona euro, tiene unas características desde un punto de vista energético que son muy peculiares, como hemos dicho a lo largo de toda esta jornada. Así que está ahí, pero luego para que los temas salgan hay que pelear. Así que no es siempre fácil, no es siempre fácil. Bueno, pues ya con esto finalizamos. Ha sido muy interesante. No me quedo con la peor parte, con la parte de que estamos bajando en esa inversión para las startups innovadoras, pero sí con que no se percibe desde fuera esa crítica que a lo mejor hacemos desde los medios nacionales y también internacionales sobre esta inestabilidad que a veces genera polémica en el debate nacional, pero que no trasciende. Así que, bueno, me ha quedado muchísimas preguntas por hacer, pero es verdad que ya no nos daría tiempo a responder a más preguntas y muchísimas gracias, por supuesto, a FEDME y a ENER Club por invitarme a moderar este debate. Muchísimas gracias.